main ingredients of faith, El principal ingrediente de la fe, the faith that is given to us by God, la fe que solamente viene de Dios, is love. es el amor. In these last 20 years, En los últimos 20 años, in which we've battled the immigration system, durante los cuales hemos luchado contra el sistema de migración y de las battled the deportations and the deportaciones separation of families, y la separación de nuestras familias, we've seen so much love. hemos visto tanto amor. The mothers on hunger strike in Washington, Pero estas madres en la huelga que se encuentran en Washington, D.C., and the mothers who went from here to be with them, y las madres que dejaron aquí Chicago para ir a juntarse con ellas, what they were doing was an expression of love. lo que hicieron fue una expresión de su amor. And when we act on love, Y cuando uno actúe con amor, even when the situation seems impossible, aunque la situación parece imposible, especially when it seems impossible, especialmente cuando se parece imposible, then we fill the hearts of those people that we love. llenamos los corazones de aquellas personas que amamos They know that you're there. y saben que estás ahí. Your love makes them strong. Y ese amor los hace fuertes. And we move the heart of God himself. Y eso mueve el corazón de Dios. When a father in detention hears the cries, Cuando un padre que se encuentra en detención escucha los gritos he feels the tears and the love of a daughter. y siente esas lágrimas y el amor de su hija. A husband kept from his wife, Un marido o que su esposo está detenido, hears her testimony before the White House. pero escucha su testimonio frente a la Casa Blanca. And no matter how difficult their Y situation, no importa qué tan difícil están sus situaciones, their hearts are filled with that love and they're made strong. sus corazones están llenos de ese amor y se mantienen vivas y con esperanza. That love keeps their hope alive. Ese amor mantiene vivas sus esperanzas. They say often now that the immigration struggle is the civil rights struggle of today. Ahora dicen a menudo que la lucha de migración es una lucha de los derechos The civiles. civil rights struggle of the Latino community. Es la lucha de hoy de los derechos civiles de la comunidad latina. What we know Lo que sabemos nosotros is that it is love that has sustained it, es el amor que lo ha sostenido made it grow in power from the hearts of ordinary people. y lo hizo crecer en poder con los corazones de la gente común. Back in 2006, we came to a conclusion. Nosotros en 2006 llegamos a una conclusión. It became clear to us that it would be nearly impossible to change the law first through the Congress. Nos quedó claro para nosotros acerca de la lucha que iba a ser casi imposible cambiar la ley primero con el Congreso. You see, the Congress reflects the racism and segregation that has created so many states that are mostly white and conservative. Porque el Congreso refleja el racismo y la segregación que se ha creado tantos estados que son en su mayoría blancos y conservadores. So it doesn't reflect the majority of people in the country. Y no refleja la mayoría del pueblo que existe en los Estados Unidos. So back in 2006, Y por eso en 2006, led by Emma and Elvira, que la Familia Latina Unida organizó they organized a march of nearly 80,000 people in Chicago. una marcha de 80,000 personas. And they demanded for the first time that the President of the United States give us relief through executive Y action. en esa marcha en Chicago era la demanda al presidente de los Estados Unidos utilizar su poder y autoridad de acción ejecutiva. In the years that followed, we pressed our demand every year. En los años que siguieron presionamos nuestras demandas más fuerte cada año. But what we were doing was this. Pero lo que estábamos haciendo fue esto. We were gathering all the love that was in the hearts of the people. Nosotros estábamos reuniendo todo el amor que había en los corazones de la gente. Love in the hearts of millions of people on both sides of the border. Amor en los corazones de millones de personas en ambos lados de la frontera. And focusing that collected love on one spot, Enfocando todo ese amor en un mismo lugar. on one man, Un solo persona, the President of the United States. el presidente de los Estados Unidos. The accountable spot in a complex construction of an evil racism that dominates this country. Este fue el punto
sido responsable de esta compleja construcción de un racismo malvado que domina este país. In fact, what we did was a timeless tactic of the oppressed. Era una y es una táctica intemporal de los oprimidos. To aim all our forces at the most vulnerable point in the opposition. Puntuar todas nuestras fuerzas en un solo blanco y todos los corazones de los vulnerables que están en opresión. But in this case, our forces were the forces of love. Y en este caso, las fuerzas que nosotros tenemos, nuestras armas, es nuestro amor. The force of family. La fuerza de un pueblo reclamando. And the force of a people claiming their own history and achieving Fuerza unity. es nuestra amor de familia y reclamando nuestra propia historia. Today we hear that the president is firmly committed to issuing the executive orders. Hoy escuchamos que el presidente está firmemente comprometido a emitir las órdenes He was on ejecutivas. television just this morning saying again that he's going to do it. Hoy en la mañana salió en el televisión diciendo lo mismo, que él lo va a hacer. We think that it'll provide legalization for millions. Y esto va a proveer legalización a millones. The announcement could come anytime, maybe even this week. Anunció que esto va a llegar tan pronto que la semana que viene. It's a good victory for us. Es una fuerte victoria para But nosotros. we should be clear that this will only be a partial victory. Pero debemos de estar claros que esto sola es una victoria parcial. Many will not be covered. Muchos no van a no serán cubiertos con esta ley. But if the president and the movement are successful in doing this, Pero escuchan bien, si el presidente y nuestro movimiento tienen éxito, millions will come out of the shadows and get legal papers and work permits. millones van a salir de las sombras y van a tener sus documentos legales y permisos de trabajos. Most important, if we are successful, Pero más importante, si nosotros tenemos éxito, we'll have broken the dam. nosotros habremos roto la presa. And the struggle for those that may not be included in that order. Y la lucha por aquellos que no van a ser incluidos en este orden. For those who have been unjustly deported to be returned to their families. Y el regreso para aquellos que han sido injustamente deportados a sus familias. Those victories will follow soon because the dam is broken. Estas victorias van a regresar, estas victorias van a llegar porque nosotros ya hemos roto, ya hemos tirado esa presa que nos tienen divididos. Just as the Emancipation Proclamation of President Abraham Lincoln Al igual que la proclama de emancipación del presidente Lincoln, the first executive action, que usó primeramente la acción ejecutiva, broke the back of slavery and signaled its eventual collapse. rompió la espalda de esa esclavitud en ese entonces. So this injustice that has caused so much suffering will gradually be lifted from Y our esta families. injusticia que ha causado tanta sufrimiento se está quitando. Nosotros estamos ganando esta lucha. From generations to come. Y esto va a llegar a dar frutos por generaciones que Yes, vienen. the victory under the law, under the government of this country, La victoria bajo la ley, bajo el gobierno de este país, will still be incomplete. todavía va a ser incompleta. But what we have learned Pero sin embargo, lo que hemos aprendido and what we must focus on y lo que debemos de centrarnos is the complete victory that's already won in heaven. es la victoria completa que ya se ha ganado en los We cielos. must understand what that victory will Y mean. debemos de entender lo que significa este tipo de victoria. We must draw strength from it as it exists already with God. Y debemos absorber la fuerza de ella como que ya existe con Dios. In this way, the love that has moved so many De esta manera, el amor que ha movido tantas familias will give rise to a faith so strong that it cannot be defeated. dará lugar a una fe tan fuerte que no pueden ser derrotados. And as we assemble today with the next victory in sight, Nos congregamos hoy con esta próxima victoria que es a la vista. I want you to think about a reality that we're all too familiar with. Quiero que piensen en una realidad que cual todos estamos muy familiarizados. Because of the restrictions of the law, Debido a las restricciones de la ley,
There are millions of young children Hay millones de niños who have never seen their grandparents. que nunca han visto a sus abuelos en persona. But knowing your grandparents, Conociendo tus abuelos, even your great-grandparents, incluso sus bisabuelos, it's an important part of your life es un parte importantísimo de la vida that should not be denied, que nunca se debe de ser negada, because they are your history as a people porque ellos son tu historia como pueblo, as we meet and know God in history. como nosotros conocemos a Dios en nuestra historia. Today we celebrate the assembly of the people of God. Hoy celebramos la congregación, la asamblea del pueblo de Dios. That's our theme for today. Es nuestro tema de hoy, But I ask that you reflect on the history of your faith. pero les pedimos que reflejamos en la historia de su fe y de su vida. Your history of coming to know God, Y tu historia en cómo usted conocen a Dios, and the history of becoming His people. en la historia de convertirse en el pueblo de Dios. Remember that Latin America was conquered by both the sword and the cross. Acuérdense que Latinoamérica fue conquistada por la espada y la cruz. Armies came from Spain and Portugal Ejércitos llegaron aquí de España y to Portugal conquer the civilizations of the original people, para conquistar las civilizaciones de pueblos originarios. put them in slavery and take the gold from their land. Y ellos los pusieron en esclavitud para tomar el oro de la tierra. They came along with priests and bishops. Pero ellos llegaron juntos con sacerdotes y obispos. And these men of the European church told the people that God wanted them to be conquered. Y estos hombres de la iglesia europea le dijeron a la gente que Dios quería que fuesen That conquistados, God wanted them to be slaves. que Dios quería que fuesen esclavos. It was not unique in history. Esto no es algo único en la In historia. this country, slavery was justified by religion, En este país la esclavitud también fue justificado por la religión, by pastors that misread the Bible. por pastores que malinterpretaron la Biblia. And after slavery, racists in the South contended to justify segregation and discrimination, quoting Y incorrectly from the hasta Bible. después de la esclavitud, los racistas del sur de este país continuaron justificando la segregación y discriminación citando la Biblia. But as time went on in Latin America, Pero mientras pasaba el tiempo en Latinoamérica, the conquering powers in Europe were replaced by the United States. los poderes de los conquistadores europeos fueron sustituidos por el Estados Unidos. The Catholic invasion that accompanied the European conquest La invasión católica que acompañaron a los conquistadores europeos fue reemplazada primeramente por los protestantes was replaced first by a Protestant and then an evangelical invasion from the United States. y luego una invasión evangélica de los Estados Unidos. And here again, religion justified oppression. Y otra vez aquí la religión justificaba la opresión. To be truthful, Para ser sinceros, there were always some priests and some of the religious who stood with the people. siempre hubo algunos sacerdotes y algunos de los religiosos que tomaban el lado del pueblo. And told them that God was with them. Y ellos les decían al pueblo de Dios que Dios estaba con ellos. Yet the most powerful force came from the appearance of the Virgin of Guadalupe to Sin Juan Diego. embargo, la fuerza más poderosa vino desde la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Where that blessed lady told the people that God was with them. Cuando esa señora, esa virgen, le dijo a su gente, Dios está con And God wanted ustedes. them to be His people. Y que Dios quería que fueran su pueblo. And as the peoples of Latin America Y así los pueblos de Latinoamérica fought first the Europeans and then the United States lucharon primero contra los europeos y después de los Estados Unidos for their independence, por su propia independencia, for their right to govern themselves, por su derecho de gobernarse a sí mismos and to use the resources of their own lands for their own people. y utilizar sus recursos de sus propias tierras para su propia gente. A new movement of the faithful among the religious took place. Llevó a cabo un movimiento de fieles entre los religiosos. This is a history that you can read about. Esta es una historia que ustedes pueden leer. In the 1960s, an important statement was made in Rome. En la década de los 1060, una importante declaración fue hecha en Roma It was called Vatican II. y se llamó Vaticano II.
See, Rome was looking at Latin America porque Roma estaba mirando a Latinoamérica and realizing that nearly half of the Catholics in the world came from there. y se dieron cuenta que casi la mitad de los católicos del mundo provienen de Latinoamérica. So Vatican II redefined the church as the people of God. Y el Vaticano II redefinió la iglesia como el pueblo de Dios. No longer was God revealed only to the priests and the bishops. En ese entonces decían que Dios no solo se relevaba solamente a los They sacerdotes, said God revealed himself to all the people who had faith. pero que Dios se revela a toda aquella gente que tiene That la fe. position of the Roman church was very important. Esa posición de la iglesia romana era bien valoroso. It gave courage to many priests throughout Latin America to begin a movement. Este le dio valor a muchos sacerdotes en Latinoamérica a iniciar un nuevo movimiento. They called it liberation Y theology. se llamaba la teología de la liberación, They held that Jesus was a liberator, diciendo ellos que Jesucristo era un libertador, not only from sin, but from oppression. no solo del pecado, pero también de la opresión. They said the Bible was the story of a people's faith in the struggle for freedom. Y decían que la Biblia era una historia de la fe de un pueblo en la lucha por la liberación. And these priests joined the revolutionary struggles of the people throughout Latin Y America. estos sacerdotes incorporaron las luchas revolucionarias de los pueblos en toda Latinoamérica. Soon Protestants like the Methodists Pronto, protestantes como los metodistas and evangelicals also became part of this faith of liberation. y evangélicos también se convirtieron en parte de esta fe de liberación. Now, it's true that the Roman church leaders moved later to suppress this liberation movement. Sinceramente, después los líderes de la iglesia romana empezaron a tratar de suprimir esta teología de liberación. But the cat was out of the bag. Pero en ese entonces fue ya muy tarde, Millions of ordinary people were reading the Bible themselves. porque millones de personas levantaban esa Biblia y comenzaron a leerlo And depending on their faith as they struggled for y liberation. comenzaron a depender en su propia fe como lucharon por la liberación They formed base y communities, formaron comunidades de base, communities based on their faith. comunidades basadas en su fe. And they resisted the dictators and token political leaders that had been Y put in ellos place by their resistieron. countries, by the United States. Ellos resistieron los dictadores y los títeres de dirigentes políticos que habían sido puestos en lugares de autoridad en sus países. And what we see today in the nations of South America like Bolivia and Brazil and Y si Venezuela uno toma el tiempo de revisar lo que está pasando en las naciones del sur como Bolivia, Brasil y Venezuela, is very much a result of this grassroots movement of faith and es liberation. mucho un resultado de estos movimientos de fe y liberación. I know it breaks our hearts to see what is going on in Mexico today. Pero sí rompa a uno su corazón de ver lo que está pasando en México. With the state murder of the students. Hoy día, con ese asesinato de todos esos estudiantes inocentes. It's made people everywhere look again at the murders of the migrants that have been going on for a decade. Hay personas que están viendo más claramente lo que está pasando con estos asesinatos también de los migrantes. But it's also made some people look at the causes of this violence. Ahora hace que uno ve cuáles son las causas de este tipo de violencia inhumano. What's caused men to lose their humanity to do such things to ¿Qué each other? pasa a hombres que pueden perder su humanidad y hacer estas atrocidades? But we know that the market for drugs in the United States, Pero sabemos muy bien que el mercado por las drogas en los Estados Unidos, with all its dollars, con todos esos dólares, it's given rise to the cartels throughout Mexico and Central ha America. dado origen a esos carteles en México y Centroamérica. We know that millions have been made poor, Sabemos que millones se han hecho pobres, lost their land and their jobs perdieron sus tierras y sus puestos de trabajo because of the economic policies forced on their countries by the United States. debido a las políticas económicas que impusieron a sus países por los Estados Unidos. And sometimes people forget that millions of people who came to the United States without documents
Mucha gente se olvida que millones de personas vinieron a los Estados Unidos indocumentadas, Came because of the conditions that had been forced on their countries. que vinieron por las condiciones que tienen en sus países que fueron forzadas por los Estados Unidos. On Mexico and Guatemala, El Salvador and Honduras. En México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Yet in the memories of those grandfathers, Pero sin embargo, en las memorias y recuerdos de esos abuelos, from which so many of our children are separated, al cual tantos niños son separados. in their memories are the banana plantations in Honduras, En esos recuerdos de esos abuelos son las plantaciones de banana en Honduras, owned by United Fruit. que fue la propiedad de United Fruit Company. The stripping of the forest in Guatemala, El desmontaje de los bosques en Guatemala, which left the land unfertile in droughts. que dejó las tierras infértiles y sequías. The enormous debts that would not be Y forgiven. esas deudas que nunca van a ser perdonados. The oil stolen. El petróleo robado The trade agreements like NAFTA, y los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre which Comercio, drove 5 million agricultural Que workers from their forzaron. jobs in Mexico alone. que forzaron a 5 millones de trabajadores agrícolas dejar sus tierras de México. Perhaps our children will not know the history of why their parents came to this country. Puede ser que nunca nuestros niños van a saber la historia de sus abuelos en sus tierras originales, Or the source of their suffering in the countries from which they came. o todo ese sufrimiento sus padres han tenido para cruzar, para llegar hasta acá. How will they know? ¿Cómo estos niños van a conocer su propia historia? It's not taught in the school. Porque no se le va a enseñar en las escuelas They públicas, can't talk with their ni grandfather. las escuelas privadas. Ellos necesitan hablar con sus abuelos. Yet with the millions of people who have made the journey north to survive, Pero con los millones que han hecho ese viaje y sufrieron tanto, sin embargo, a llegar a estas tierras, and to raise families, a criar sus familias. there is memory and there is knowledge. También hay conocimiento, recuerdos y hay mucho sabiduría. And there is also the faith that had already begun among the people of God. Pero también existe la fe que había comenzado entre el pueblo de Dios. Now remember when Moses first brought his people to the mountain, Acuérdense cuando Moisés llegó a la montaña y trajo a su pueblo. they'd just been freed from slavery in Egypt. En ese entonces recién fueron liberados de la esclavitud de Egipto. But he told them that they couldn't go up on the mountain. Pero Moisés les dijo, no, ustedes no pueden acercar la montaña donde está Dios. That's where God was, but they couldn't see God. Ellos no podían ver a Dios personalmente porque se pueden morir Only cerca. Moses spoke with God. Pero solamente fue Moisés que habló directamente a Dios. Fue Moisés su mensajero. That was at the beginning of the story of the people of Eso God. fue en el principio de la historia de Dios. Then when Jesus later preached to his disciples and to the people, Pero cuando Jesucristo llegó a la tierra y predicaba a sus discípulos y a su gente, Jesus told them that he was one with God, Él decía, yo soy uno con mi Dios. and if they would come together and become one with him, Y si el pueblo de Dios se acercaba a Él, si eran parte de Jesucristo, then they would know God through him. ellos iban a conocer a Dios a través de Jesucristo. And then finally, in the last chapter of the last book of the Bible, Escuchan, ven, pero finalmente en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, the prophecies of vision of God come down to earth. la profeta tiene una visión que Dios está bajando a la tierra, Of his kingdom come down to earth among dejando the su people. reino de los cielos, llegando a la tierra para estar con su pueblo. The story of the Bible, La historia de la Biblia, the story of the family of Abraham, la historia de la familia de Abraham, is the story of a people coming closer and closer to God. es una historia de un pueblo de Dios en un proceso, en una lucha, desarrollándose espiritualmente para acercarse a Dios, Closer to knowing God, to joining together as a people chosen by God, a conocer a Dios, unidos como pueblo elegido por Dios, chosen to be a nation of priests, elegidos a ser
una nación de sacerdotes. a transformative people who make the kingdom of God known on the earth because they share it amongst their hearts. Todo un pueblo transformado quienes hacen el reino de Dios, conocido en la tierra, porque lo comparten entre sus corazones. This history is a reality. Esta historia es una realidad. The people of the nations of Latin America and the Caribbean were conquered in a very brutal way. La gente de las naciones de Latinoamérica y el Caribe fueron conquistadas en una manera muy brutal. The Europeans moved to annihilate their culture, their history, and their Los faith. europeos llegaron aquí para aniquilar a su cultura, To annihilate their relationship to the creator of all things. para deshacer con la historia del pueblo, de su fe, de su relación con su Creador. Much in the way the Africans pressed into slavery. No were muy treated here. diferente que lo que hicieron en cómo trataron a los afroamericanos cuando los fueron pulsados a la esclavitud. And so the history of struggle has not only been a political and economic struggle. La historia de la lucha no ha sido una lucha política y económica It solo. has also been a struggle to regain what we said today, the confidence in what they hope for, the assurance of things not También ha seen. sido una lucha para recuperar su confianza en lo que esperan para ellos. That struggle is illuminated in the story of the people of God that we study. Esta lucha se ilumina en la historia del pueblo de Dios. In the book of Hebrews, it's written, En el libro de Hebreos está escrito, in the 8th chapter, en el capítulo 8, para que cuando llegan a sus casas abren sus Biblias. the time is coming, declares the Lord, Declara el Señor que el tiempo está llegando, when I will make a new covenant with the house of Israel. cuando voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. I will put my law in their minds and write it on their hearts. Pondré leyes en sus mentes y pintados en sus corazones. I will be their God. Dios será su Dios They will be my people. y ellos serán mi pueblo. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, Ya no vamos a necesitar que un hombre enseñará a su vecino o un hermano diciendo, saying, know the Lord, cércanse a Dios, because they will all know me. porque todos me van a conocer. Then in the Gospel of John, Y después entonces en el Evangelio de Juan dice, Jesus said, I have given them the glory that you gave me, God. las palabras de Jesucristo, yo les he dado la gloria que me diste a mí, That Padre. they may be one as we are one. Que ellos sean uno como yo soy uno con tú, mi Padre. And may they be brought to complete unity, Para que ellos puedan llegar a la unidad perfecta. to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Para dejar que el mundo sepa que tú me enviaste y que los ames a ellos como me has amado. Latinos in the United States are the second biggest population of Latinos in any country in the world. Ahora, latinos en los Estados Unidos son la segunda población mayor. God doesn't make mistakes. Diosito no hace errores. History has brought you from many nations here. La historia lo ha traído desde muchas naciones aquí a estas tierras. And here through this struggle you have become one. Y aquí a través de esta lucha se han unido y son solo una voz. It is that unity, Y es a través de esta unidad, that knowing of God in every heart, conociendo a Dios, cada uno de ustedes conocen a Dios en sus that corazones, has won the victories here, que han ganado las victorias que hemos ganado aquí and that will save the people of the whole y continent. que va a salvar a todo el pueblo en todo el In continente. this struggle, we brought the liberation faith from Latin America here to this church in En Chicago. nuestra lucha, ustedes han traído la fe de liberación aquí a los Estados Unidos. This is our fourth week in the season of assembly time. Hasta aquí a Chicago y ahora que estamos en la cuarta semana de este tiempo de la asamblea, de la congregación del pueblo de Dios. The first week we celebrated the assembly of the word. En la primera semana nosotros congregamos y celebramos la palabra, The word that became flesh.
La palabra que se hizo carne, as it did in Jesus, igual como se hizo en Jesucristo. and in those here who have struggled for their people. Y en a ustedes, en sus luchas que han luchado para sus familias y para su pueblo. The second week, we celebrated the assembly of the families. Y en la segunda semana nosotros hicimos la celebración de la Asamblea de las Familias. And just as families have struggled to stay together, Y a través de la lucha de estas familias luchando para mantenerse unidos, they have unleashed the greatest gift that God gives us. ellos han destacado el mayor regalo que Dios nos puede dar. The gift of unselfish love. Es el amor desinteresado. Love without envy. Es un amor sin envidia. Love that makes us willing to sacrifice for each other. No, este amor nos hace dispuestos a hacer sacrificios para los demás. In the third week, we celebrated the assembly of the next generation. Y luego la tercera semana la asamblea de congregar a la próxima generación. For in the midst of the violence and divisions on our streets, Aunque están entre medio la violencia y los problemas de nuestras calles, through our faith, a través de nuestra fe, we've seen a generation come from the families who struggled, hemos visto que las generaciones que vienen de las familias llegan en lucha, who love, que aman, that is changing this nation. que está cambiando esta nación. It was a generation that were told to turn their backs on their immigrant mothers and fathers. Las generaciones de jóvenes, este país les dijo, denle la espalda a sus padres migrantes. But who instead took leadership in the struggle for all the families Pero and learned how to después, serve them. como soñadores, como dreamers, se convirtieron en nuestros soldados en esta lucha. And so today we celebrate finally the assembly of the people of God. So, hoy celebramos la asamblea en la congregación del pueblo de Dios. It's our obligation Es nuestra obligación to make the bridge between the grandchildren and the grandfathers they may never meet. hacer el puente entre los nietos y sus abuelos. As they and we come to know our place in the long struggle of a people for justice. Porque sin esto ellos nunca los van a conocer. Por eso es esta lucha de conocer nuestro lugar en esta larga historia. For unity and for the Para la faith unidad. in which we will all know God. Y así todos vamos a conocer a Dios. So will come about a true people of God in this nation. So vamos a llegar a tener una muy buena conocimiento de Dios a través de nuestra lucha. That will be a light for the whole continent. Que va a ser una luz para todo el continente. A unity to heal the whole continent. Es una unidad que va a sanar a todo un continente. You can come to know God in prayer. Uno puede conocer a Dios a través de la oración. In your times of need, in your times of thanksgiving. Y en esos tiempos de necesidad y en esos tiempos de dar gracia. But you will know God better in history. Pero vas a conocer a Dios más en la historia. For God is the God of human history, Porque Dios es el Dios de la historia humana. intervening in our affairs, Entreviniendo en nuestros asuntos. calling us to His purpose. Y nos llama a su propósito. God wants you to be His people. Dios quiere que tú seas su pueblo. He wants you to be a nation of His priests. Él quiere que sean una nación de sacerdotes. That by His faith and unity can bring light of His kingdom to the whole continent. Por su fe y la unidad pueden traer la luz de un reino en el mundo. Jesus told the parable of the banquet which we Y read por today. eso escuchamos el parábola que Jesús dijo acerca del banquete. There were many important and well-established people who were too busy with their Habían affairs esos poderosos, esa gente importante, ¿verdad? to attend the master's banquet. Que deben de llegar y ser los primeros que llegan al banquete del Señor. And so the master said, "Go out and bring me the poor." Pero ellos estaban muy ocupados con sus propios negocios que no llegaron y dijo Dios, tráeme a los pobres, Bring me those who are called illegal, who live in the shadows. tráeme a esos que llamados ilegales que viven en las sombras, Bring me those who are in detention centers and in prison. tráeme a aquellos que están en detención y en las cárceles, Bring me those children who walk miles to cross the border. tráeme a aquellos niños que caminaron kilómetros para Bring me those- cruzar la frontera. Bring me those who are kept outside of the hospitals. Tráeme a aquellos que les niegan pues el cuidado de salud y se encuentran afuera de los Bring hospitales. them to my banquet. Tráemelos todos a mi banquete.
And so God is calling those Por eso Dios nos llama. who have long struggled against unjust laws. Aquellos que han sido víctimas y han luchado durante mucho tiempo en contra de las leyes injustas. He's calling those Él está llamando a ellos who come from the history of a people emerging from occupation and degradation. que vienen de la historia de un pueblo emergente de ocupación y degradación. He's calling on them to bring his kingdom to the world. Él está llamando a ellos, los víctimas, a ser testigos de su reino. Through love, you have brought unity. Porque a través de tu amor han llegado a la unidad. Through the collection of your love, A través de la colección de sus amor, directed at the executive, directamente enfocando, you have forced the doors of the nation to open a little wider to you. directamente enfocando en el presidente, se está abriendo la puerta. 700,000 dreamers now walk without fear. Ahora 700,000 soñadores ahora pueden caminar sin temor con sus This papeles. year, perhaps 5 or 6 million fathers and mothers will claim their rights to live in this country with dignity. Muy pronto este año, tal vez 5 o 6 millones de padres y madres reclamarán sus derechos a vivir en este país con dignidad. Through the unselfish love that makes a strong faith, Es a través del amor desinteresado que Those- hace que una fe fuerte. those doors will now continue to open. Esas puertas seguirán abriéndose. And the border that divides families, Y esa frontera que divide a familias, that divides generation from generation, que divide las generaciones de sus abuelos, will soon be brought down. muy pronto van a caer. Make no mistake, No se equivocan. there's a force from heaven Hay una fuerza que viene del cielo, that continues to make a people of God on this continent, que sigue haciendo un pueblo de Dios de este continente. to make a people unified Un pueblo unificado, with his law painted on their hearts, con su ley pintado en sus corazones. a people who more and more each day, Un pueblo que más y más cada día, each themselves come to know the Lord their God, cada uno llegan a conocer más a su Señor. who is making them his nation of priests, Que Él está haciéndote a ustedes una nación de sacerdotes. who is inviting them to his banquet, Que los está invitando a su banquete. and he wishes to dwell with them on this earth. Y Él va a llegar y a estar con todos ustedes And there is aquí no en la man, tierra. Y no hay ni un solo hombre, No system of government, no sistema de no gobierno, traditions of oppression no and tradición enslavement de and greed opresión o esclavitud o codicia that can stand against the kingdom of que God, puede enfrentarse al reino de Dios. and none can stand against the people of God. Y ninguno de ellos puede oponerse a un pueblo de Dios. Whatever the outcome of the next few weeks, Sea lo que sea los resultados de las próximas semanas, we will go on to claim the victory already won in heaven. vamos a seguir reclamando la victoria que ya fue ganado en los cielos. Until the unity of love, Y hasta el cielo y a la unidad de nuestro amor. the unity of faith, and the unity of our history La unidad de nuestra fe y nuestra historia that is in our hearts que está en nuestros corazones. is a reality for every family and every child, Es una realidad de cada familia y de cada niño as it is in God's heart, que es igual en el corazón de Dios and it will be among God's people. y va a ser a través del pueblo de Dios. Just let the love in your hearts Deja que el amor que sientes en tu propio corazón, draw from God que viene de Dios, the gift of faith. que es ese regalo de la fe. Give us faith, Lord. Danos fe. Let's sing together, Dame Amén. Nos vamos a poner de pie para cantar nuestro himno. Dame fe, oh Señor, dame fe.